pronto lo capto, voy a mostrar a qué me refiero y la analogía, por qué hacemos esa analogía con el tema de este tipo de medición, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Principalmente en campo, tener más de dos receptores. Normalmente uno lo llamamos base y otro lo llamamos rover o móvil, ¿cierto? Y entonces, un elemento importante es que se establece que, ojo, que existe una correlación entre los posicionamientos. Es decir, existe una correlación entre los datos que estoy obteniendo con el GNSS base o GPS base y los datos que estoy obteniendo con el rover. Buenas noches, Michael. Entonces, cuando existe una correlación entre ellos, pues uno puede analizar la propagación de errores y puede llegar a conclusiones bien interesantes. Desde esta perspectiva, digamos que yo puedo pasar de un posicionamiento, ojo, que esto es por código significa que estamos midiendo lo mismo que en el posicionamiento simple o autónomo, pero solo con la diferencia, con hacer esta resta, es decir, obtener es el vector entre los dos dispositivos, vamos a poder mejorar la precisión en la obtención de ese dato de manera relativa, más o menos hasta un punto 30 metros. De un punto 30 metros a un metro sería la precisión de este posicionamiento. De pronto un poco más. Esto es como unas condiciones muy favorables. ¿Listo? Pero que para ciertos trabajos como inventarios forestales, agricultura, algunas ubicaciones pues para agricultura, navegación marítima, este sistema de GPS o de GNSS es suficientemente bueno. Digamos, para nosotros 30 centímetros, pues y un metro, en topografía estrictamente hablando, pues no es una precisión suficiente para nuestro, digamos, nuestro común en las mediciones topográficas, pero sí para otras aplicaciones. Aquí lo principal es que tengamos claro que esos efectos atmosféricos están correlacionados y eso hace que se tenga, se pueda obtener mayor ventaja de este tipo de posicionamiento. Voy a hacer aquí un ¿qué? Permítame aquí, voy a buscar algo. Voy a buscar algo para explicar. Esencial. Vamos a buscar, no aparecen imágenes. Vamos a mirar aquí esto y quiero mostrarles algo aquí sencillo rápidamente con, con respecto a esto. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, esta no me sirve mucho. Volvámonos aquí a ver que existan varias posiciones. Bueno, vamos a tomar esta de referente. La nivelación simple. Por aquí vamos a tomarlo de referente. Yo acabo de ver una grafiquita ya se ha perdido que mostraba algunos efectos de aquí de nivelación. Pero necesito. Ay, no me va a dejar. No me va a dejar. Qué infortunado. Bueno, vamos a tomar esta aquí rápidamente, la más sencilla que encontremos. Y esta. Vamos a copiar. Vamos a llevarla aquí en PowerPoint para mostrar algunas cosas. Listo. ¿Qué quiero mostrarles y comprendan por qué el diferencial es mucho más, me da la posibilidad de aumentar la precisión a la hora del posicionamiento diferencial en términos del posicionamiento o en comparación con el posicionamiento absoluto? Listo. Vamos a suponer esto. Bien, y vamos a suponer que esta línea que yo voy a poner aquí
Listo, esta línea que yo pongo aquí, que voy a cambiar de color aquí rápidamente. Esa línea que yo voy a poner aquí es la verdadera línea de visualización y digamos que ese ángulo que están formando esas dos líneas es un error de colimación o un error sistemático del nivel, ¿cierto? Si yo tomo de nuevo, copiamos esta y decimos que el nivel a observar a cualquiera de los lados va a tener el mismo qué, va a tener el mismo error, ¿cierto? Va a tener el mismo error. Y vamos a ver qué es lo que pasaría si tuviésemos una mira que se estuviera moviendo, como tenemos las otras, ¿cierto? Miren esto. Miren, si yo puedo garantizar por qué la nivelación diferencial es recomendada y es también una de las mm, que recomendamos o utilizamos en términos de precisión. Pues esta es la razón, mire. Si yo tuviera unas mismas condiciones de la observación a espalda, ¿cierto? Que de la observación al frente, vamos a mirar esta situación. Entonces, esta magnitud que es el error que estaríamos viendo aquí, el error E, ¿cierto? Este error E sería prácticamente igual que el error E al frente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? En la ecuación, miremos lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación de una nivelación? Delta en altura ortométrica entre un punto I y un punto J es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué, señores? Al desnivel, ¿no? No, ese es el desnivel. El desnivel en topografía es un delta H mayúscula entre el punto I y un punto J. En este caso, este sería el punto I y este sería el punto J entre A y B, ¿cierto? En términos de ecuación, usted diría, pues es la lectura de quién, Lectura de A menos es la lectura de lectura, B. es la lectura, ojo, la lectura del punto a espalda menos la lectura del punto al frente, ¿cierto? Entonces usted diría, es la lectura de I menos la lectura de J. ¿Listo? La lectura de I y la lectura de J. Vamos a ponerlo aquí un poco más grande para que lo veamos. Esta sería la ecuación que nosotros obtendríamos. Pero ojo, la lectura en I tiene un qué, tiene un error, ¿cierto? Si yo pudiera corregir ese error, o yo tuviera la magnitud de ese error, esta observación LI sería un valor, el valor, digamos, ajustado o un valor mejor estimador de ese, pero vamos a presentar esta misma ecuación de la siguiente manera para que veamos. Entonces, si yo conozco este error, yo sé que en este caso la lectura de NI menos, perdón, menos el error en la lectura en I, ah, la lectura en I, qué raco puede ser, pincho extended, el error en la lectura en I menos la lectura en J más, más el error en la lectura en qué, en la lectura en J, voy a ver esta ecuación, ¿cierto? Miren, yo sé que la lectura, esta lectura en I, es la lectura menos el error para corregir, obtener una lectura que fuese un estimador más exacto, una observación más exacta, ¿cierto? Y
la lectura en J más el error. ¿Por qué? Porque menos por el menos de la resta que normalmente haría yo para el error, me daría a mí este valor en más. Si estos dos están en las mismas condiciones, es decir, con el mismo nivel y prácticamente a la misma distancia, yo puedo establecer que es la misma magnitud angular, por lo tanto, a esa distancia es el mismo que, es prácticamente el mismo error. Entonces, estos dos terminan ¿qué? Cancelándose. Entonces, lo que yo lograría entender aquí es que el desnivel entre I y J obtenido a una misma distancia, es decir, va a una misma condición, a una misma distancia de observación, va a hacer que los errores sistemáticos se compensen, ¿cierto? Se anulen en la medida en que esas condiciones sean lo más próximas posibles, lo más idénticas posibles, esa condición de compensación que tiene por la correlación existente entre las observaciones va a mejorar la precisión, va a mejorar la precisión de la medida, ¿cierto? O va a mejorar la exactitud de la medida como tal. ¿Qué pasa si esto no sucede? Si yo, por ejemplo, no tuviera la misma distancia, sino que la mira estuviese aquí. Miren que este error, uno sería muy grandote. Vamos a utilizar aquí una flechita doble como para cuantificarlo así más o menos. Este sería de este tamaño y lo vamos a mover. Miren lo que haríamos. Y este sería de un tamaño mucho menor. Vamos a ver si somos capaces de moverlo aquí. Miren este tamaño. ¿Cierto? Más o menos ese es, digamos, la cuantificación aquí del error. Vamos a bajarlo un poquitico. Vamos a bajarlo. Es que aquí por esta letra no me deja. Pero movemos esta letra ahí. Y ahí sí. Entonces, miren, este más o menos sería el error ahora. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que en este momento el tamaño del error a espalda y al frente no es prácticamente el qué. No es el mismo, ¿cierto? No es el mismo. Tal motivo, cuando yo haga esta diferencia, que es esta misma diferencia que yo estoy haciendo aquí, me va a quedar un qué. Me va a quedar un pequeño error. No sé si lo perciban, ¿cierto? Me va a quedar un error que es igual a este qué. A este tamaño. Que estaríamos poniéndolo aquí, digamos, en verde. Bueno, no, hagámoslo en este. Entonces, si ven el error que me queda. ¿Por qué? Porque las condiciones de observación de la vista a espalda y de la vista al frente no son las mismas. En la medida en que las condiciones sean iguales, pues lo diferencial va a tener a compensar el mismo tamaño de error y por eso una medida puede hacerse mucho más exacta en términos diferenciales. Entonces, bajo ese mismo principio, cuando plasmamos aquí el sistema de diferencial de código, es que si estos receptores están prácticamente en las mismas condiciones atmosféricas de ionosfera y troposfera, cuando calculemos las posiciones de estos dos receptores como la diferencia, que sería este vector, pues este vector va a ver, se va a ver compensado, o se va a ver sí, compensado o eh, ¿cómo se dice? Mejorado, dada la compensación que se da de los efectos sistemáticos que tiene este receptor y de los efectos sistemáticos que tiene este receptor. Por eso la precisión puede aumentar, la exactitud puede aumentar para este tipo de posicionamiento diferencial. Y eso va a suceder para todos los tipos de posicionamiento diferencial que veamos hacia adelante, ¿cierto? Esa es una ventaja de las que tenemos en este tipo de trabajos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? Bueno, dentro de las categorías, ojo, dentro de las categorías, mire que este tipo de posicionamiento lo podemos hablar como submétrico. Por aquí voy dejando yo en la presentación como el comentario. Es métrico, submétrico, centimétrico. Y entonces este tipo de posicionamiento que estamos viendo acá
qué característica tiene. Entonces es el famosísimo RTK. El RTK es un tipo de posicionamiento que se conoce como cinemático en tiempo real. ¿Listo? Cinemático en tiempo real. Vamos a entender un poquitico. Este es Real Time Kinematic. ¿Listo? Vamos a entender aquí que el posicionamiento RTK es un posicionamiento diferencial. ¿Qué implica que yo diga que es un posicionamiento diferencial? Inmediatamente que si es diferencial voy a necesitar ¿más de qué? Más de un receptor. Siempre que ustedes les digan, le establezcan la palabra diferencial, es que va a necesitar más de un receptor trabajando en el mismo intervalo de tiempo. Entonces aparece el mismo concepto de base y de rover. ¿Listo? Base y rover. Tenemos, al igual que en el posicionamiento de GPS, dos receptores trabajando en el mismo, ¿qué? En el mismo intervalo de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto, en este posicionamiento cinemático en tiempo real? El cinemático que le ponemos aquí, se hace alusión principalmente a que existe una ¿qué? A que existe uno de los receptores que normalmente se va a poder mover, ¿cierto? No va a permanecer estable, estático, durante mucho tiempo en un punto, sino que hay uno de los receptores, de los dos receptores que se necesita, que se puede desplazar de manera rápida o de manera un poco más lenta, es decir, que no va a ocupar siempre una posición fija durante mucho tiempo. ¿Listo? Ese es uno de los elementos. Ahora, el real time, o sea, el tiempo real. ¿Qué significa este tiempo real? El tiempo real es que los dos receptores, por alguna tecnología, que puede ser radio en UHF o internet a partir de datos móviles, van a poder estar conectados, enlazados. ¿Y enlazados a qué me refiero con enlazados? Es que de la base, por UHF o por internet, le vamos a poder enviar una señal al rover, ¿cierto? Él tiene un algoritmo de resolución de la ambigüedad. Entonces, este concepto de ambigüedad, cuando nosotros vemos este concepto de ambigüedad, es porque normalmente el ejercicio se está haciendo es por medición de fase de la portadora o diferencia de fase. Recuerden lo que veíamos hace unas diapositivas antes, ¿cierto? Aquí que hablábamos de los dos elementos, que puede ser por código o por diferencia de fase. Regálame un momento, muchachos. Listo, muchachos, me disculpan ahí un momentico por el tema. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí, entonces, es que ahora, ¿cierto? Les dije, están enlazados y al hablar de que la resolución tiene un algoritmo de resolución de ambigüedades, resulta que normalmente lo que está midiendo cada receptor o lo que está midiendo cada receptor es la diferencia de fase de la portadora o la fase de la portadora. Al poder obtener esto, pues el receptor puede generar dos tipos de soluciones en su algoritmo, ¿cierto? Una solución que conocemos normalmente como flotante y esta respuesta, digamos, a la ambigüedad hace en un entero de longitud en una señal me puede llevar a que obtenga posiciones entre los 20 y
50 centímetros, al obtener flotante en la solución de la ambigüedad, o una solución que conocemos como fija o fixed, ¿cierto? La solución fija me da, entre comillas, precisiones, exactitudes en el posicionamiento. Bueno, decir exactitud en el posicionamiento depende de muchas cosas, porque no solo depende de la solución de la ambigüedad, pero digamos que en el posicionamiento diferencial me puede dar posibilidades de tener precisiones de más o menos entre 1 y 2 ¿qué? Y 2 centímetros, principalmente de 2 centímetros o un poco más. Esto tampoco es, esto es en condiciones, digamos que estamos mostrando valores en condiciones favorables, condiciones muy favorables. Entonces, ¿cómo funciona aquí? ¿Listo? Eh, Cuando yo obtengo normalmente esta solución fija, pues yo tomo el, digamos que hago el registro del dato, ¿cierto? El registro del dato está asociado a la solución del diferencial. El RTK es un posicionamiento de tipo diferencial. Dos receptores, estamos obteniendo es el vector entre los dos receptores, solo que en la obtención de este vector tenemos una ventaja y es que yo puedo obtener al obtener el vector y al obtener correcciones y este algoritmo de ambigüedad de manera fija para ese vector, voy a poder obtener en tiempo real se refiere es que mientras estoy midiendo, voy a poder obtener la posición del receptor móvil, es decir, del rover. Por eso tengo uno fijo. ¿Qué es importante acá entenderlo? Que si yo estoy hablando en términos de RTK para obtener el posicionamiento absoluto, voy a depender de la coordenada conocida del punto donde estoy disponiendo la base. Es decir, la base normalmente se debe poner en un punto de coordenadas conocidas que al disponer ese receptor base allí, pues me da la posibilidad de vincularme a ese marco, es decir, poder obtener una coordenada en posicionamiento absoluto o en posición absoluta. Bien, mientras yo no conozca una coordenada que pertenezca a un sistema de referencia claramente establecido, es decir, que el punto donde pongo la base sea un punto del marco, una marca fiducial, pues yo voy a obtener una medición en diferencial va a tener una presión probablemente entre 1 y 2 centímetros, pero que en el posicionamiento absoluto realmente dependerá mucho de, la, del posicionamiento, del conocimiento de la coordenada o exactitud de la coordenada de la base. ¿Listo? Entonces, en términos relativos, como casi todas las mediciones de topografía, pues podemos obtener en tiempo real unas buenas precisiones, pero tengo que tener mucho cuidado con varios elementos. El primero de ellos es que el sitio o punto donde se disponga la base sea una marca fiducial o un punto del marco con buena exactitud. Y lo segundo, mucho cuidado a la hora de confiarme de estos fijos. Existe un concepto ya en el desarrollo o en las ejecuciones de las mediciones que ya se ha acunado mucho en nuestro medio, que es el concepto de falsos fijos. Y es que por alguna razón, que realmente no siempre, si él logra obtener una solución en entero, que es a lo que llaman un fijo, ¿cierto? Una solución de un número entero de ambigüedades, esa solución de número entero realmente sí sea exacta. Y cuando esa solución, a pesar de ser un número entero, no es realmente exacta, es que obtenemos algo que conocemos como falso fijo. Y ese falso fijo pues nos lleva al traste con estas precisiones. Normalmente cuando obtenemos falsos fijos en los tipos de posicionamiento Profe, GNSS, qué pena. ¿Puede volver un momentico que estábamos ahí de un momento a otro? Se fue cuando estaba dando el tema de, se fue el audio, cuando estaba diciendo de los números enteros. aquí, que Sí. normalmente cuando vemos aquí que de pronto en el colector del receptor y esto nos dice es que fijo, ¿cierto? Nos da un valor y dice fijo. Ese fijo realmente hace referencia a que el algoritmo de resolución de la ambigüedad pudo obtener un número entero, ¿cierto? Es decir, me dio que para tal señal de un satélite
el número de longitudes de onda o la ambigüedad, que normalmente se designa con la letra n, me da, por ejemplo, 20. Me da matemáticamente un número entero, pero resulta que no eran 20 y no 22, por ejemplo. Entonces, entonces, que haya obtenido ese fijo el algoritmo realmente no me garantiza a mí la exactitud del posicionamiento diferencial, ¿sí? Y eso es lo que muchas personas a veces no entienden en la realidad de la ejecución de los procesos y presentan problemas, presentan inconsistencias y dices, pero ¿por qué si ella toda hora decía que fijo? ¿Cierto? Entonces, ojo, para yo obtener un fijo y que yo tenga un fijo fiable, un fijo en el que yo pueda confiar, necesito garantizarle muy buenas condiciones de observación a estos dos receptores. Uy, discúlpenme, a estos dos receptores, principalmente a la base, ¿cierto? Principalmente a la base y cuando estemos en las actividades de campo, en las bases de medición, vamos a ver lo importante que es obtener o respetar unas muy buenas condiciones, unas condiciones muy favorables para el receptor base. Así el rover no las tenga, ¿cierto? Pero el primordial, la priorización está sobre el receptor base. Si el receptor base está muy mal ubicado, no cuenta con unas condiciones de observación favorables, vamos a obtener fijos, muy probablemente sí, pero muchos de ellos van a ser falsos fijos. ¿Listo? Falsos fijos. A eso es a lo que me refería. Entonces, hemos visto tres tipos de posicionamiento autónomo o simple, el SPP, Single Point Positioning, ¿listo? Hemos visto el DGPS o DGNSS, que es un posicionamiento diferencial, pero por código, lo que se mide en el receptor es código. Y hemos visto el RTK, que podríamos decir que el RTK es un diferencial en fase en tiempo real. Y en tiempo real, ¿por qué? Porque de la base puede obtener unas correcciones, ¿cierto? Puede resolver la ambigüedad y con eso, pues, en el momento, generarle una respuesta al vector. ¿Listo? Al vector. ¿Qué ventaja tiene este posicionamiento? Que es un posicionamiento centimétrico en teoría y que lo puedo hacer en el momento de la observación. ¿Listo? Por eso es el concepto de tiempo real. Ese mismo concepto de posicionamiento en RTK eh, tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? Perdón, me devuelvo. Ese posicionamiento en tiempo real tiene una limitante. Y es que como es diferencial, al igual que este diferencial, el principio de funcionamiento es que las condiciones atmosféricas, las condiciones de qué, de la observación sean qué, similares. ¿Cierto? Porque lo que estamos resolviendo es el vector y para resolver el vector, así como veíamos en el ejemplo de la nivelación diferencial, pues lo que necesitamos es que las condiciones de observación a ambos lados, es decir, en ambos receptores, sean lo más similares posibles. Eso es lo que nos garantiza es una compensación de los errores sistemáticos, ¿cierto? Así no sepamos cuánto es el error, no lo logramos cuantificar con mucha certeza, pero lo que vamos a lograr es por la mera técnica, o la mera metodología de hacerlo en diferencial, vamos a obtener una compensación de errores sistemáticos y eso me va a llevar a un posicionamiento más preciso, más exacto. Bien, entonces, pero eso funciona siempre y cuando, digamos que yo pueda garantizar que las condiciones de observación en ambos receptores, a ambos lados, sean prácticamente las mismas. ¿Qué resulta con esto? Que cuál será como el valor o parámetro o variable que a mí me representa o que a mí me genera tranquilidad a la hora de afirmar que se está presentando esa corrección o esa compensa de errores sistemáticos, es la distancia entre los dos receptores. Entonces, el trabajo en RTK, en tiempo real, en cinemático en tiempo real, obliga a que los dos receptores no pueden estar muy alejados porque el algoritmo no es capaz de
El algoritmo no es capaz de lidiar con grandes distancias. Este algoritmo no puede lidiar con grandes distancias porque no tiene un volumen de datos suficiente para que entre los dos receptores pueda existir muchísima distancia. Entonces eso limita también a que el trabajo en RTK pues se pueda dar, por ejemplo, en algunos eh, kilómetros, ¿sí? En algunos kilómetros. No podemos decir que estamos haciendo un RTK, por ejemplo, a 6, 7 o 10 kilómetros y que estamos obteniendo precisiones de posicionamiento entre 1 y 2 centímetros, porque eso no va a suceder realmente. ¿Listo? Tendríamos que garantizar pues esta conexión. Recuerden que el enlace siempre se puede dar por radio o por internet. ¿Listo? Bueno, existe otro tipo de posicionamiento, ¿cierto? Otro tipo de posicionamiento, otros dos tipos de posicionamiento que es un postprocesado cinemático o PPK. Este PPK lo utilizan mucho y pues por eso está aquí Profe, el una ejemplo. preguntita. ¿Sí? En la guía, en la diapositiva anterior, ahí dice usted, por ejemplo, que, por ejemplo, de la base dice más o menos a 6 o 7 kilómetros, ¿no? Hasta allí estaría teniendo esa fijo, decir a 1 o 2 centímetros, ¿no? De ahí para adelante ya no le daría. O sea, ese valor te estoy dando de 6 o 7 kilómetros, de hecho, es algo ambicioso. Ya, ¿Por qué? Porque de pronto ese se da fácil cuando yo tengo conexión. Bueno, y fácil es un decir. Se da, digamos, con cierta facilidad cuando mi conexión es por internet, es decir, por datos, ¿cierto? Por datos móviles. Pero cuando la conexión es por UHF, que es por señal de radio, pues yo voy a depender mucho de la potencia de la radio. Entonces vamos a ver que en la parte física de los equipos, pues hay radios de diferente potencia, diferentes watts de potencia. Obviamente por comodidades de transporte y demás y de disponibilidad de alimentación de energía. Yo no puedo estar cargando con señal, con antenas UHF muy potentes. Y más en regiones como la nuestra, donde hay tanta ondulación topográfica, donde hay tanta cobertura de vegetación, entonces ahí se comienzan a ver restringidos, digamos, esos alcances de las señales de radio. Entonces, normalmente estamos hablando de esas precisiones en entornos de trabajar máximo por ahí hasta unos 3 kilómetros entre base y rover, ¿cierto? ya, Eh, alguna gente utiliza repetidores, entonces ponen, digamos, en ese intervalo, pone una antena que recibe señal y vuelve y la repite, y entonces la eleva, pero hay otra cosa. No es solo por el hecho de la potencia o de lo que alcance la señal, sino que entendamos algo claro. En la medida, yo podría volver esto una ecuación, en la medida que yo me estoy alejando el rover de la base, pues yo tengo que entender que las condiciones atmosféricas, las condiciones de cada observación van siendo diferentes. O sea, voy disminuyendo ese parecido, esa correlación que existen entre las observaciones. Y si yo disminuyo eso, evidentemente disminuyo el beneficio que me da el ser diferencial. Es decir, ¿cuál beneficio? De la compensación de errores sistemáticos. Entonces yo podría hacer que por internet, ya vamos a ver eso, yo podría hacer que por internet me alcance hasta unos, qué sé yo, 30, 40 kilómetros. Pero el principio es que cómo me garantiza usted que una base que tengo, por ejemplo, en Pereira, con un rover que tengo en Armenia, van a tener las mismas condiciones de observación. O sea que la compensación de errores sistemáticos y esa solución de ambigüedad está quedando realmente bien obtenida. Si la base física, al principio es que sean lo más parecidos, lo más correlacionados las condiciones de observación. Entonces eso no lo puedo garantizar. Puede estar haciendo sol en Pereira y aquí estar cayendo un vendaval como el que cayó hoy, en prácticamente todo el Quindío. Entonces, las condiciones no van a ser correlacionadas, por ende, esa compensación de errores no va a ser alta. Entonces, asegurar estas precisiones no va a ser posible, o sea, no es fiable. Eso es lo que debemos entender, porque el vendedor te dice, no, es que usted con este diferencial usted obtiene precisiones entre 1 y 2 centímetros, ¿cierto? Sí, pues la idea de él es convencerlo de que compre, pero usted también tiene que entender las limitaciones, entendiendo el funcionamiento del sistema.
para no tragar entero, porque todo vendedor te va a hablar de lo ideal, rara vez te va a hablar de lo que no es tan ideal. Gracias, profe, está bien. Kevin, cuéntame, vi que por ahí levantó la mano o fue accidental. Sí, realmente estarías garantizando el posicionamiento diferencial, el relativo. Sabes con buena precisión entre 1 y 2 centímetros la distancia que hay entre base y rover. Pero como estamos tomando una coordenada, mucha gente le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Aquí intento, permítame, yo intento buscar, es que pronto me demoro un poquito con lo siguiente, pero yo sé que yo en una presentación por aquí tenía unos muñequitos. Ay, me metí donde no era, perdónenme. Unos muñequitos por acá. Permítanme, yo tengo sistema, relación, observaciones de topografía, modelos gráficos de sistema de referencia y coordenadas. Espera a ver si yo tengo por aquí unos muñequitos, no, con el cual le puedo mostrar esto. No la voy a encontrar así rápida. A ver, captura de datos. No, concepto general de redes. Y es que hay una que yo sé que yo tengo por aquí. Que la habré hecho, hombre. Bueno, aquí tengo unos modelitos, pero mira, ahí sí no la encuentro. Pero, pero ¿cuál sería? Observación en topometría. No, son unos receptores. Ya no me acuerdo. No tengo unos receptores aquí. Pero esta de modelos, miremos aquí unos de modelos. Ay, abre pues, hombre. Bueno, vamos a ver unos de estos receptores y vamos a simular aquí algo. Digamos que usted tiene, esta es una zona de levantamiento. Vamos a quitarle el relleno a esto. Y aquí tengo una zona de levantamiento. Listo, esta zona de levantamiento. Listo. Y yo tengo que levantar esta finca, por decirlo de alguna manera, para que tenga una construcción. Por aquí tengo otra. ¿Cierto? Entonces yo debo hacer un levantamiento. Entonces resulta que vamos a plantearnos esto. Al romper el, el dueño del proyecto, el dueño del que me contrató, me dice, hermano, yo necesito que usted comience lo más rápido posible. Entonces usted dice, "Ah, pero es que yo no tengo ningún punto, no sé qué punto hay cercano, solo sé de este punto, ¿cierto? O solo puedo poner una estaca aquí, por ejemplo, por decir alguna cosa. Puedo poner una estaquita aquí con tono no relleno. Puedo poner esta estaquita aquí y en un sistema arbitrario, llego y digo, no, pues construyo un sistema arbitrario para Bala Norte y vengo con un receptor de estos. Con, vengo y digo, yo no me voy a posicionar acá, ¿cierto? Me voy a posicionar acá
y vengo y pongo mi receptor acá, un receptor base, pero yo no tengo la coordenada de este punto, no la tengo bien establecida, ¿cierto? Entonces yo digo, no, pues sencillo, hago un posicionamiento simple, ¿cierto? Un posicionamiento por código, hago un posicionamiento simple de esta zona. Vamos a poner aquí, permítanme aquí para que haga contraste. Permítanme aquí un momentico, pero hacemos una cosa aquí, enviamos esto al fondo y de relleno le ponemos un verde clarito, otro color, pero más color de relleno, un verde claritico. Bueno, vamos a este verde, démosle a aceptar. Uy, queda muy brillante ese verde. ¿Cómo puedo atenuar esto rápidamente? Es que no me permite. Bueno, un colorcito así que quede como más atenuado. Bueno, ahí me disculpan ahí, pero digamos que la idea es que este quede lo más atenuado posible. Veamos el grosor este para que lo veamos un poquito más. Listo, entonces, si ven, pongo este aquí y digo, hago un posicionamiento simple. Y este me da una coordenada entre, ¿qué? Entre 1 y 10 metros de precisión. Eso haría el posicionamiento simple. Y asumo que esa es la coordenada conocida de este punto, ¿cierto? Entonces convierto este punto, digamos, como sería, como una marca fiducial. Pero la precisión de este posicionamiento, la precisión de esa coordenada de vinculación al marco, esa coordenada de vinculación al marco, ¿es de cuánto? Es de, ¿qué precisión? De 1 a 10 metros. Y me vengo con este receptor y entonces aquí, con este, cambiar así. Ay, este sí me funcionó ahorita. Esto no quiere girar. Entonces me vengo con este otro receptor. Voy a trabajar con este como móvil. Estoy haciendo una metodología RTK, ¿cierto? Me voy a trabajar con este y vengo y me posiciono aquí en este vértice, por decirlo de alguna manera. Me posiciono en ese vértice como tal. Me posiciono ahí, entonces en este puntico. ¿Listo? Voy a copiar este mismo que me quedó como bonito. Entonces vengo aquí y me posiciono en este punto. Turun. Me posicioné ahí. Yo puedo obtener con mucha precisión este vector. La precisión de los dos, bueno, de hecho el vector es acá arriba, entre los receptores. ¿Listo? La precisión entre los dos receptores, el vector es este. Este lo obtengo con 2 centímetros. Pero la coordenada en absoluto de este punto, la precisión no son 2 centímetros. Recuerden que yo les he dicho mucho a ustedes que de qué depende el posicionamiento. Este porque me quedó asociado ahí como con esto. Y mira, la precisión en el posicionamiento. La ecuación que yo manejo es que el qué, el sigma, bueno, si por aquí veo sigma, parece. Vamos a poner, así está, vea, el sigma en el posicionamiento final es igual a qué? Al sigma del sistema de apoyo geométrico o del marco o del magar, ¿sí? El sistema más 18 al cuadrado. Esto estaría, ay, me disculpan, pero esto no estaría bien del todo. Esto me quedó aquí. Este es P. Y este aquí yo le tengo que poner al cuadrado. La varianza del posicionamiento final, el posicionamiento absoluto, es la varianza del marco, la varianza del marco de apoyo, que en este caso sería, ¿cuánto? 1 metro al cuadrado, en el mejor de los casos, porque lo hice de un posicionamiento simple, más un sigma
más un sigma de qué, más el sigma de las observaciones como tal. Entonces el sigma de las observaciones, o- más el sigma de las observaciones. Entonces, al final, esta varianza sería los 1 o 2 centímetros al cuadrado, ¿listo? 1 o 2 centímetros al cuadrado más una varianza de un posicionamiento simple o autónomo de 1 metro. O sea que si usted hace este cálculo, el posicionamiento de este punto, por más de que usted lo hizo con RTK y estuvo en las mejores condiciones, digamos que le hubiera dado un centímetro, pues el posicionamiento de este punto no es de 1 centímetro porque usted está partiendo de un posicionamiento de una menor ¿qué? De una menor calidad. Porque entendamos que como es una metodología diferencial, él lo que está obteniendo es esto. Lo que pasa es que nos engaña el resultado. Es como en la estación. Nos pasa lo mismo que con la estación topográfica. La estación actualmente nos puede obtener una ¿qué? Una coordenada. Entonces mucha gente cree que la estación está midiendo coordenadas. La estación no mide coordenadas. La estación las calcula a partir de ¿qué? A partir del dato del ángulo relativo ori- o la orientación, la distancia inclinada y el ángulo vertical. Y de hecho, de la altura instrumental, de la altura del prisma, todos esos datos él coge en una ecuación y con esa ecuación obtiene las coordenadas. Él no está midiendo coordenadas, él está obteniendo unas observaciones en relativo y con esas observaciones en relativo está calculando finalmente unas coordenadas en absoluto. Lo mismo está haciendo este aparatico acá abajo, vea, este que llaman colector, este que llamamos colector que ustedes pues ven aquí pintado en este muñequito. Él está recibiendo la señal de esto y en este colector lo que está recibiendo es este vector a este vector. Usted le dio esta coordenada, entonces él le dice la coordenada de qué, la coordenada de este punto. No significa entonces que siempre, como puede obtener coordenadas, entonces la observación es coordenadas y esa observación me está quedando de 2 ¿qué? De 2 centímetros. Ahí es donde la gente se engaña. Entonces, en lo que tú has visto, que es un levantamiento como este tipo, Kevin, en un levantamiento de esos, la precisión no son 2 centímetros. La precisión sería más de un qué, más de 1 metro. ¿Por qué? Porque es que la precisión en el posicionamiento absoluto no depende solo de la observación, que es lo que estamos haciendo en diferencial en tiempo real, sino depende de la precisión del posicionamiento. ¿Qué normalmente hace la gente? Después en un trabajo de estático o viene y ah, sabe cuál es la coordenada ya con mayor precisión y después viene y lo que hace es que va y lo rota, o sea, hace una transformación gráficamente y adopta esa condición. Eso tiene sus bemoles, eso tiene sus cositas para ver, pero lo que debemos nosotros entender es que no podemos tragar entero, ¿cierto? Porque el vendedor ¿qué te dice? No, pues el vendedor te va a decir, no, no, es que esa precisión usted tiene coordenadas con una precisión de 2 centímetros, pero ¿en qué condiciones? No sé si es claro hasta ahí. ¿Listo? Sí, Entonces, profe. entendamos. Y una pregunta frente a Sí. eso. ¿Qué tan bien vista está la práctica en relación a lo que acaba de explicar, profe, en que la base haga la ocupación, pero al mismo tiempo que hace la corrección hacia el rover o la transmisión de la información a Eh, partir de su radio, pero que también haga ocupación la base? Siempre la va a hacer. Siempre la base tiene que estar haciendo ocupación, ¿cierto? Porque él necesita capturar una cantidad de datos para poder resolver la ambigüedad aquí con el algoritmo que tiene, digamos, con el algoritmo simplificado que tiene aquí el dispositivo en el colector. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? Y nosotros las vamos a ver más adelante. O sea, tiene ciertas limitaciones y eso hace que a pesar de que tenga un algoritmo de solución de ambigüedades, ese algoritmo no sea lo suficientemente robusto. Pero siempre la base tiene que estar haciendo el posicionamiento. ¿Qué es lo que pasa? La clave está en cómo se le asigna, de dónde se le asigna esa posición conocida. O sea, cuál es el conocimiento del tu datum. Eso es lo que cambia aquí el panorama completamente. Yo no conozco el datum, no tengo un punto a vincularme, entonces hago un posicionamiento simple.
y esa coordenada es la que le voy a poner ahí, ¿cierto? Eso tendrá una precisión de 1 metro. Pero si yo lo que hago es, venga, no, yo no me llevo esto así, sino que yo me llevo el registro de todas las observaciones en el RTK y durante el proceso de medición RTK, yo aquí almacené unos datos crudos en la base, entonces yo me puedo ir posteriormente a hacer un postprocesamiento de los datos de esa base, una vinculación con un dato mucho más preciso del marco de referencia y obtener con precisión de milímetros, bueno, o centímetros, 1 o 2 centímetros, no sé, milimétrico o subcentimétrico, esta posición. Entonces ya con esta posición subcentimétrica se recalcula, por decirlo de alguna manera, la posición de las observaciones en relativo. Entonces va a cambiar la precisión de mi posicionamiento. Lo que debo entender es la combinación que debo hacer de acuerdo a la condición del trabajo, de acuerdo, digamos, al estado de conocimiento del marco que tengo en el momento y demás. No, la mayoría de la gente sataniza mucho ese tipo de ejercicio de tomar lo que llamamos vulgarmente en el campo un POSAC y después ir a hacer un posicionamiento ahí gráfico en Civil 3D y demás. Eso lo satanizan mucho porque pues se acogen mucho a lo que está en la resolución 643 y digamos que la 643 no, o lo que está en el ámbito del IGAC no está muy bien vista esa práctica. La idea es que usted primero haga una determinación de qué, haga una determinación claro del sistema de referencia o el marco de referencia para el proyecto y ya una vez establecido ese marco con cierta viabilidad, ahí sí pueda establecer qué, pueda establecer el levantamiento. Listo. A eso es lo que jugamos como tal. Pero no es que no sea viable y también dependerá de la precisión que usted quiera alcanzar en su proyecto. Eso es otra de las cosas que debe ser clara. Dependiendo de la precisión que yo quiera alcanzar en mi proyecto, pues la fiabilidad que quiera alcanzar en mi proyecto, voy a poder ejecutar una práctica u otra, ¿cierto? Eso ahí creo que puede llegar a ser más que claro. Listo, profe, gracias. No, no, con el mayor de los gustos. Precisamente me gusta mucho eso que planteemos esto, porque miren, entonces otra de las cosas es que normalmente esto es lo que está pasando. Entonces, como yo estoy en tiempo real, estoy aquí es a toda hora conectado y él me va a permitir hacer este tipo de cosas. Entonces me pongo aquí y a toda hora le está mandándole correcciones y entonces esta dinámica, esto que yo estoy como simulando aquí, de que yo me pongo aquí, entonces voy capturando y él me va a estar diciendo este vector, es lo que pasa en el tiempo real. Miren que yo ahí con esa como vinculé ahí en el, en el PowerPoint, pues simulo esa situación. ¿Sí? A medida que se está moviendo, pues él está constantemente recalculando y mandando correcciones por vía radio o por vía internet a este receptor. ¿Correcciones de qué? Del vector entre ellos. ¿Listo? De la ambigüedad. Entonces ahí dice, pum, yo lo pude obtener con esta predicción, digamos, pues entre comillas, y estas serían las coordenadas. Pero esas coordenadas en absoluto, que es lo que finalmente registra el colector, van a depender del sistema que usted usó como el sistema de base. Listo, es importante que entendamos eso. Y entender eso me lleva al siguiente ¿qué? Al siguiente método de posicionamiento, que es el cinemático postprocesado, ¿cierto? Entonces ahí, ojo, si la desventaja es de pronto en algún momento conocer las coordenadas de vinculación o las restricciones o constreñimientos de vinculación con el marco, porque de pronto no lo conozco y porque una posición en simple o autónomo no me va a llevar a la precisión suficiente, pues plantéese lo siguiente, haga que la base almacene datos crudos,
¿cierto? Y por eso aquí aparece la condición, ¿no?, de este formato de transferencia genérico, que es el RINEX. Y entonces esos datos crudos los puedo presentar en un RINEX y después ir a un software y mejorar los cálculos, ¿cierto? Mejorar todos los cálculos. Pero ¿cuáles cálculos? Mejorar los cálculos de la ambigüedad, así sea con poca exposición, de la ambigüedad entre los receptores, y mejorar el posicionamiento del punto de vinculación al marco, que es donde se colocó la base. Pero va a haber un receptor que normalmente este cinemático hace alusión a dispositivos o a plataformas que son móviles, ¿cierto? Puede ser un receptor que estoy moviendo en un levantamiento topográfico convencional, un receptor que va en un dron, por ejemplo, un receptor GNSS que va en un dron. Entonces, yo, por eso se llama postproceso, postprocesado. Yo puedo, con estos datos crudos de la base, ir a mejorar las condiciones de cálculo, tanto de la base, el posicionamiento del magar, como de los vectores en el diferencial, y obtener una mejora sustancial en el posicionamiento. Ese es el posicionamiento que se conoce como PPK. Entonces, Post-Processed Kinematic, o un postprocesado, un cinemático postprocesado. ¿Listo? Ese se utiliza mucho en estas plataformas para fotogrametría, para ecosondas y demás, para dispositivos SLAM, bueno, para una serie de elementos para obtener una mayor precisión. Y finalmente, el posicionamiento estático, que en el posicionamiento estático hay varios modelos de posicionamiento estático, que es, ¿por qué se le conoce estático a este tipo de posicionamiento? Porque es un receptor estático diferencial, es un conjunto de receptores, dos o más receptores, que van a estar puestos durante largos periodos de tiempo sobre la misma posición, ¿cierto? Por eso se llama estático. El receptor, ninguno de los receptores se va a estar, ¿qué? Se va a estar moviendo realmente como lo hace en una plataforma de dron y como lo hace una persona con un móvil cada minuto, cada 5 minutos, pues por decir una exageración, o cada 2 minutos o cada minuto moviendo entre puntos. El estático es que vamos a estar por lo menos unas- hay algo que se llama estático rápido, y por lo menos más de 15 minutos en una sola posición continuamente, ¿cierto? Va a estar un receptor. Mientras eso pase, ese tiempo, ese periodo de tiempo pase, pues estaremos hablando desde un estático. Si es que yo lo dejo así en estático, pero lo dejé 5 minutos, entonces realmente son ya estáticos extremadamente rápidos que comienzan a parecerse más a ¿qué? A PPKs. ¿Listo? Pero el estático convencional es el método más preciso. Los puntos se ocupan durante largos periodos de tiempo y se almacena los datos crudos de cada receptor. Lo que se busca es que ese estático sea diferencial, es decir, que voy a utilizar más de un receptor, mínimo dos receptores, trabajando durante el mismo intervalo de tiempo y almacenando datos crudos de las señales. ¿Listo? Esto puede ser de unas cuantas horas a días. Entonces ahí encontramos tres tipos de estático: el estático rápido, el estático convencional y el estático continuo. El estático rápido, estamos hablando de observaciones de unos 15 minutos a una hora, hora y media, ¿cierto? El estático convencional, estamos hablando de observaciones entre 2 a 24 horas, y el estático continuo, estamos hablando de observaciones de más de 24 horas, generalmente 24/7, como es una red como la Magna Eco de nuestro país, que son receptores que están trabajando 24/7 y que con regularidad estamos pudiendo acceder a qué? A los datos de esos receptores para hacer postprocesos. Entonces, el postprocesamiento, digamos que todo estático es postprocesado. Es decir, yo el estático voy a obtener esos datos crudos
Muy probablemente los lleva a formato RINEX, es para poder ir a un software y postprocesar. El postprocesamiento es realmente, está asociado ¿a qué? A poder en un software tener un algoritmo de resolución de ambigüedades y cálculos, todos los cálculos que están asociados al establecimiento de las posiciones con los diferentes observables, normalmente los estáticos. Estamos hablando de que el posicionamiento en un estático, en un receptor que tiene esa capacidad, la observación es la diferencia de fase o la fase de la portadora, ¿cierto? Pero los receptores obtienen todo, el código, la fase de la portadora, y utilizan todo ese conjunto de datos al máximo para obtener con mayor precisión, ¿qué? Con mayor precisión esa posición. Pero la posición vuelve y pasa lo mismo. El estático es un diferencial. El estático no es un posicionamiento absoluto. Entonces, el estático que nos sirve en geodesia y en topografía es un estático diferencial. Es decir, que vamos a trabajar con dos receptores trabajando en el mismo intervalo de tiempo, el mismo intervalo de exposición. Y se va a obtener es el vector entre esos dos ¿qué? Entre esos dos receptores. ¿Listo? Entre esos dos receptores. Solo que ese vector no se obtiene como en el RTK en el momento, sino que ese vector se obtiene es postprocesado. Es decir, entro, descargo esos datos, me voy a un computador con un software especializado y en ese software hago todas las correcciones de errores sistemáticos y los cálculos del vector entre los dos receptores o entre los receptores que esté usando. Y ese tipo de posicionamiento es el más preciso. Ese tipo de posicionamiento puede llegar a precisiones en la obtención del vector por debajo del milímetro. Vuelvo y explico. En la obtención del vector, ¿qué pasa? Yo puedo ir a hacer un estático, pero ese estático, voy a volver a esto. Entonces, ¿cómo se hace el estático? Yo puedo ir a hacer un estático entre estos dos, ¿cierto? Pero resulta que yo puse un receptor aquí y puse este receptor acá, entre estos dos. ¿Listo? Vamos a copiar este y puse un receptor aquí para obtener estas coordenadas. ¿Qué pasa con esto y a lo que me quiero referir? A lo que me quiero referir es a lo siguiente. Yo estoy haciendo un estático, me da la máxima precisión. La precisión de hecho de los estáticos o de los dispositivos normalmente se da en milímetros más partes por millón o centímetros más partes por millón. Me está dando una precisión del orden relativo, ¿cierto? En carácter relativo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en un estático? Obteniendo este vector, obteniendo este vectorcito. ¿Estamos claros? Si pasa lo mismo, es que yo vine y hice un estático, pero yo no tengo sino este punto, ¿cierto? Donde puse el receptor base, entre comillas. Puse el receptor base en este punto. Puse el otro receptor, ambos están trabajando en estático. Entonces vuelve y juega hasta ¿qué? Vuelve y juega esta ecuación. El vector, lo que obtengo en diferencial estático postprocesado, es el resultado con esta precisión del posicionamiento. Pero ¿cómo obtuve esta coordenada para poder calcular la posición final de este punto? Pues es que la obtuve por un POSAC en tiempo, ahí en un single, o lo que llamamos un posicionamiento en autónomo, un posicionamiento simple, ¿cierto? En un SPP. Si la obtuvo así, tiene una precisión de 1 y ¿qué? De 1 a 10 metros. Por lo tanto, la posición final de este vértice, pues estará de 1 a 10 metros, así usted haya obtenido esta posición con algunos milímetros de precisión. Entonces, las metodologías para medir en topografía, como hemos hablado, casi todas son relativos y las precisiones que podemos obtener es en posicionamiento relativo de un receptor con respecto al otro, ¿cierto? De un receptor con respecto al otro. ¿Qué es lo que pasa? Que como el IGAG a mí me dio la posibilidad, porque ellos extendieron una red por allá a nivel nacional, ¿cierto? Resulta que por allá en alguna parte, por allá en alguna parte hay un ¿qué? Hay un receptor de esos que permanece fijo de una red estático continuo diferencial. Entonces estos están midiendo constantemente y al medir eso constantemente
me da la posibilidad de ¿qué? De obtener el vector, por ejemplo, entre este y este receptor. Listo, me da esa posibilidad de obtener este vector. Voy a cambiarlo de color, pongámosle este. Entonces me da la posibilidad de obtener este vector de un receptor, ¿cierto? De un receptor que está 24/7 trabajando y del cual yo puedo acceder a sus datos crudos y poder en un software calcular este vector. Entonces, ya por ejemplo, podemos ¿qué? También podemos, vimos este, también podemos aquí obtener, como están trabajando al mismo tiempo, podemos obtener este vector. Entonces, si yo me muevo con todo esto, lo que pasa es este tipo de cosas. Entonces el IGAG a mí me provee esto, me da esta posibilidad de un receptor, yo puedo acceder a estos datos, entonces puedo calcular este vector y puedo calcular este vector, ¿cierto? Con eso puedo obtener con mucha mayor precisión estas coordenadas y entonces así densifico y le puedo dar unas coordenadas mucho más precisas a esto. ¿Qué estoy mejorando? No realmente esta medición, ¿cierto? Esta observación del vector negro que es entre los dos receptores, que es la observación que estoy viendo aquí. Estoy mejorando, es el posicionamiento de ¿qué? De los vértices al poder observar o al poder tener una observación desde un punto con mayor precisión, estoy mejorando la vinculación, el magar. ¿Listo? Entonces ahí esta ecuación es clave, es el entender esta ecuación, entender esa parte relativa dentro de los procesos de observación GNSS es clave para poder usted establecer de manera clara, concisa y fiable cómo o a qué nivel de precisión está pudiendo usted acceder a la hora de ejecutar un posicionamiento. ¿Sí? Todo depende de esas condiciones. Venga, ¿con qué precisión me vinculo al marco y con qué precisión observo entre los puntos? Esto siempre pasa y pasa con cualquier equipo, con estación total, nivel, con lo que quieras, escáner, con lo que querrás. Siempre pasa lo mismo. Si usted está hablando de posiciones finales, esas posiciones finales van a depender de con qué precisión me vinculo al marco y con qué precisión observo entre los puntos en el relativo. ¿Estamos claros? Siempre, siempre pasa así. Cuéntame, Kevin. Pues realmente la distancia podría ser de varios kilómetros, es decir, podría llegar a 200, 300 kilómetros. Lo que pasa es que vamos a ver cuando nos adentremos un poquitico más en los procesos, que entre más lejos esté, mayor volumen de datos necesito. Porque recuerden que ya no voy a poder garantizar las mismas condiciones del diferencial. Entonces ya eso lo resuelvo es en términos de qué, de obtener un volumen muy alto de datos, que se pueda resolver con mucha precisión la ambigüedad, que tenga mucha redundancia en la observación, y entonces finalmente pueda obtener ese proceso. Pero por ejemplo, una resolución como la 643 maneja ellos te dicen que la observación máximo para la ecuación que tienen ahí de tiempo de rastreo deberían ser 80 kilómetros. No deberían superar los 80 kilómetros. Pero en nuestro país es difícil porque la red base no es tan densa. El marco dinámico, que es el Magna-Eco, no es tan denso. Han ido mejorándolo y la promesa de mejora pues se ha ido, digamos, cumpliendo paulatinamente y el año pasado y este año pues el proyecto es aumentar mucho más la cobertura de la red, pero pues lo que está por resolución, las recomendaciones técnicas en términos de la resolución del EGAG es que sea máximo de 80 kilómetros. Se pueden hacer de más, se pueden hacer de más, pero ahí ya juega, digamos que un papel preponderante e importante en muchas cosas, muchas variables. En la precisión de los algoritmos del software con que usted va a resolver esas líneas base. A eso se considera ya línea base larga y requiere algoritmos muy robustos. No todos los software lo tienen.
No todos los software de los fabricantes poseen los mismos algoritmos. Entonces, realmente ahí es muy, muy relevante eso. Por ejemplo, hay mucha gente que gusta del CHC y del SGO, que es el software porque se vende mucho CHC y se vende mucho High Target en nuestro país, por ejemplo, por decir algo. Pero, ¿qué pasa? Esos dispositivos vienen con unos software de postproceso eh, que el fabricante desarrolla y que te vende o te da licencias por la adquisición del equipo. Eh, Esos software no tienen algoritmos muy robustos. Entonces a mí en mi experiencia profesional me ha pasado en este tipo de trabajos que con esos algoritmos o con esos software, si la base es larga, por ejemplo con el SGO, en bases largas no funciona bien, no funciona muy bien o no funciona, digamos, con la misma capacidad que, por ejemplo, un Leica Infinity o un Trimble Business Center. Entonces, digamos que en el mercado, los software comerciales más robustos son Trimble Business Center y Leica Infinity. Listo. Y uno lo puede evidenciar. Uno puede evidenciar a la hora de resolver, pues, postprocesamientos y ajustes y demás. Pero hay gente, pues, que se casa con algunos software y usted escucha, pues, comentarios del SGO, que no, que tan bueno, pero pues en ciertos casos yo en algunos proyectos no he tenido pues como los mejores, las mejores experiencias. ¿Listo? Pero para otros tipos de trabajo, otros tipos de condiciones muy normales de observación, pues sí funciona bien, no voy a decir yo que no funcione y que no. No se puede hacer, pero hay que tener ciertas reservas con respecto a ciertas condiciones de observación, a ciertas longitudes. Pero realmente sí, por ejemplo, nosotros aquí en el Quindío tenemos la posibilidad de usar datos de Zarzal, la estación de Zarzal, de la estación de Pereira, la estación de Ibagué, y estamos hablando de distancias de entre, no sé, 30 a 60 kilómetros, ¿cierto? Entre esos receptores de la red eh, digamos, continua nacional de Magna Eco, ¿ya? De Magna Eco. No sé si eso responde, ¿crees que satisface o responde tu pregunta? Entonces, miren que ahí, ustedes ven que yo nombro muchas cosas, voy nombrando muchas cosas. Es muy importante que estén muy atentos, que repasen mucho estos elementos. Yo voy a ir subiendo una serie de documentación y demás para que ustedes lean y tengan esto, vayan teniendo esto muy presente porque hay que ir acostumbrándonos a toda esta terminología, a todos estos conceptos para poder tener una claridad conceptual de los métodos de posicionamiento, Profe, para poder dar unas opiniones y tener un criterio fuerte y claro sobre estas técnicas. Sí, cuénteme. profe, y usted ahorita las diapositivas que estaba presentando ahorita, ¿usted también las va a subir? Sí, sí, claro. Todo esto yo lo subo a la plataforma. Ah, Bueno, de hecho listo. ya las tengo ahí, pero no las he activado porque no he terminado la... Normalmente cuando yo termino una presentación, subo esos documentos. Hay otros documentos que tengo y que no he presentado aquí en clase. Otros documentos que ya ustedes pueden acceder. Sí, sí, es que yo tengo esos documentos y pues yo iba a ir viendo las diapositivas también, pero no las había encontrado. Ah, sí, sí, no, estas no las tengo todavía activas. Bueno, entonces, digamos que hemos visto que, por ejemplo, el sistema de RTK tiene unas limitaciones en distancia. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, el problema es que RTK falla si la base está a más de 20 kilómetros, ¿cierto? Y 20 kilómetros, pues es que usted tiene que tener, primero, entre 20 kilómetros ya hay mucha diferencia entre las condiciones atmosféricas o las condiciones de ionosfera y troposfera. Podría ser usted muy de buenas que se dieran las mismas condiciones de propagación de la onda, de la señal, ¿cierto? Pero eso es difícil, o sea, es posible, pero muy poco probable.
Bien, pero entonces, ¿cómo cubro con un sistema? La respuesta de algunos ingenieros es, o la pregunta era, ¿cómo cubro con un sistema de tiempo real, un sistema que me esté emitiendo esas correcciones, cómo cubro extensiones más grandes de tierra? Entonces, la respuesta se dio en dos elementos fundamentales. Primero, entonces ya no voy a tener sino, no solo una estación base, sino que voy a tener toda una red. ¿Listo? Toda una red ¿de qué? De estaciones base. Por eso aquí este es el N, Network. ¿Listo? Toda una red de estaciones base. Y la transferencia de las correcciones no la voy a hacer por radio, porque si lo hago por radio, si la señal de radio tiene una cierta latencia y tiene una potencia baja, pues la señal no va a ser lo suficientemente clara, van a haber errores en esa señal, van a haber errores en correcciones. Entonces, para minimizar eso, exclusivamente ya no voy esto es lo que llaman normalmente el N-trip, entonces ya la transferencia de las correcciones del valor de ambigüedad que resuelve el algoritmo, no lo voy a hacer ¿por qué? No lo voy a hacer por radio, sino que lo voy a hacer por internet, lo voy a hacer por datos móviles. ¿Listo? Entonces, este es el famosísimo N-trip como tal. ¿Qué es el N-trip? Es una red de servicio que transfiere los datos de corrección vía Internet. Y esto es lo que conocemos como una red, una Net Real Time Cinematic o una NRTK, ¿cierto? Una red de RTK. Entonces, yo estoy con un rover. Estas son las metodologías que me venden a mí el fabricante o el vendedor que me dice, "Vea, usted no necesita sino un qué, no necesita sino un rover y nosotros le damos acceso a una red como tal". Como en este caso, los proveedores que nos llevaron el último equipo, el último par GNSS del programa el año pasado, a fin de año, que fue Galileo, ellos, a Galileo se le compró un par de receptores CHC y nos dieron acceso a la red de NetTrip que es Galinet. Galinet es una red de este tipo, ¿cierto? Donde yo accedo al Caster Cloud de la red, es decir, a la nube, pues para que me entiendan, como a la nube de la red, yo accedo ahí, él me ubica, vea, usted está en este triángulo, él calcula para ese triángulo los valores de correcciones obtenidos a partir del algoritmo de solución de ambigüedades y me manda esas qué, y me manda ese dato. Ya no lo hace con un solo punto, ya no me lo envía por radio, sino que me lo envía por internet y tengo la posibilidad de así tener una cobertura mucho mayor con un dato confiable. Estas redes eh, no, no van a obtener una precisión mayor al RTK, no van a hacer unas presiones mayores al RTK, pero lo que sí me da es una flexibilidad de poder trabajar con un solo receptor mío, pues en campo, no tener que poner una base porque las bases están puestas en la red, en el servicio de NetTrip que me están ofreciendo y poder obtener posiciones confiables para ciertos tipos de trabajo de topografía, trabajos de SIG y trabajos de geomática a distancias mayores a los 20 kilómetros. Listo, a distancias mayores de 20 kilómetros. Pero la base de esto es una ¿qué? Es un RTK, solo que tengo más de una base que están distribuidas en la red, que han obtenido las posiciones, es decir, sus coordenadas con mucha mayor precisión, con mucha mayor fiabilidad, y entonces el cálculo se hace entre ellos basado pues en esa posibilidad, en esa distribución. A la gente le llama mucho la atención. El IGAF tiene una red de NetRead, pero pues no tiene muy buena cobertura. Están muy separadas las estaciones y realmente las precisiones que se alcanzan no son las mejores. ¿Listo? Existe otro tipo de posicionamiento, ¿cierto? Existen otro tipo de posicionamiento que quiero mostrárselos acá en una, digamos, en una diapositiva aparte. Este tipo de posicionamiento ha adquirido mucha fuerza ahora último y se trata del posicionamiento
PPP, el posicionamiento de punto preciso o puntual preciso, ¿cierto? El posicionamiento puntual preciso, ojo, quiero que tengamos esto claro. El posicionamiento puntual preciso se trata es un posicionamiento en autónomo. Y alguien dice, uy, profe, pero usted me dijo que el posicionamiento en autónomo nunca iba a ser muy preciso. Ojo, es un posicionamiento que desde la perspectiva, escúcheme muy bien eso, desde la perspectiva de solo usar un receptor, se considera que autónomo, ¿cierto? Listo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Solo estoy usando un receptor, pero de ese receptor yo estoy almacenando datos crudos de la diferencia de fase y demás. ¿Cuál es la diferencia entre el SPP y el PPP? El SPP me da la posición en el momento, ¿cierto? En el momento de haciendo la captura, él utiliza esos pseudorangos, utiliza el código para obtener los pseudorangos o las pseudodistancias y calcula mi posición. El posicionamiento simple. El posicionamiento preciso también lo conocen así como PPP porque lo consideran postprocesado. ¿Qué significa? Que yo para poder dar un posicionamiento de punto preciso o puntual preciso, necesito un software que tenga unos algoritmos, que tenga unos modelos para generar correcciones de errores sistemáticos, eh, eh, tanto empleando modelos atmosféricos regionales, modelos de reloj globales, mejora de órbitas, que vamos a hablar posteriormente de lo que llamamos las efemérides, ¿cierto? Entonces, no necesito una base local, ¿cierto? No necesito una base local, pero lo que sí necesito es un software y voy a hacer un postprocesamiento de esa observación simple que me va a permitir alcanzar precisiones centimétricas. ¿Listo? Pero postprocesados. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo que es el PPP, las 3P. Este modelo realmente, pues en el pasado estaba muy limitado el tema de cálculo a que lo pudiera hacer una persona, un usuario, digamos, del común y corriente, porque los algoritmos del PPP pues son un tanto más complejos, entonces uno normalmente utilizaba un servicio de cálculo gratuito a nivel mundial. ¿Cierto? Entonces hay unas páginas donde usted coge, descarga sus archivos crudos, los pasa a un Rinex y usted los sube a esa página y solicita que le hagan el cálculo del posicionamiento de punto preciso o postprocesado. El IGAC, por ejemplo, tiene ese servicio. Hay un servicio australiano, hay un servicio alemán. Entonces usted sube sus datos, espera un tiempo y esas personas gratuitamente le devuelven una posición que tiene precisiones de centímetros. Existen también unos software dentro de los comerciales, unos software dentro de la categoría de software libre de código abierto, que tiene los algoritmos, de pronto no algoritmos tan robustos como los que tienen estas instituciones a nivel mundial, pero con los cuales también puedes obtener un posicionamiento preciso simple, ¿cierto? Es de un solo punto, bien, y con un solo receptor. ¿Cuál es la gran desventaja de esto? ¿Cierto? La gran desventaja de esto es que para obtener precisiones que estén por debajo, aquí esta grafiquita quedó mala, pero para obtener posiciones que estén por debajo, bueno, es que esta hace referencia al el PPRTK, pero para el PP, para obtener posiciones que estén, digamos, en el rango de centímetros, ¿cierto? De precisiones realmente interesantes para la topografía, se requieren observaciones de mínimo unas 3 horas, mínimo. Y es difícil que se logren ese tipo de precisiones porque tienen también que estar el receptor en unas condiciones extremadamente favorables y demás. Eso en el pasado podría requerir cuando no teníamos tantas constelaciones, ni el sistema estaba tan robusto, requerir observaciones de todo un día, 8 horas o más, para poder obtener un posicionamiento de punto preciso lo suficientemente bueno, hablando en términos en el marco de la topografía. Resulta que
aparece otro, entonces otro tipo de posicionamiento simple asociado al PPP, ¿cierto? Cuando Galileo establece que la constelación Galileo, pues el sistema Galileo, que es el de la Unión Europea, dice que ellos van a generar o que dentro de sus señales, dentro de su sistema, hay una banda que llaman la banda L, ¿cierto? Una banda específica. Esa banda que llaman la banda L es una banda específica del sistema de Galileo y aparece el concepto del Galileo Haas. No sé si han escuchado de pronto hablar de ese Galileo Haas. El Galileo Haas es un posicionamiento de punto preciso porque es un posicionamiento simple, ¿cierto? Es un posicionamiento simple que no es por código, sino que es por diferencia de fase y por lo tanto necesita un algoritmo que resuelva ambigüedad, lo mismo que el PPP, pero ese algoritmo se puede hacer en tiempo real dada la banda L. Entonces, el famosísimo Galileo Haas es lo que sería un PPP-RTK. ¿Listo? Entonces, con un tiempo de convergencia relativamente cortos, estamos hablando de precisiones que puedan estar en el orden de decimétricas o subdecimétricas. ¿Listo? A veces por eso la grafiquita digo que está un poquito mal porque yo pondría este punto de inflexión un tanto más arriba, pero, eh, pero se pueden dar precisiones de ese tipo. Entonces, ese posicionamiento que llamaríamos de una categoría genérica, el PPP-RTK, es un tipo nuevo de posicionamiento dado el servicio o las características de las señales del servicio Galileo. Algunos dispositivos, los nuevos, tienen la capacidad de obtener esa banda L y trabajar con esa banda L para obtener eh, un tipo de posicionamiento eh, puntual con una mayor precisión, lo que sería un posicionamiento simple o en autónomo con una mayor precisión. ¿Listo? Hasta ahí, como entendido este ejercicio. Yo creo que podríamos dejar hasta ahí por hoy, porque creo que es suficientemente grande el volumen de datos que les he dado hoy como tal. Para que ustedes lo van asimilando y para que ustedes vayan leyendo y repasando de esta temática, porque yo sé que el catálogo de métodos de posicionamiento pues es grande y con características y particularidades muy disímiles entre todos, para que entonces nos vayamos identificando con estas metodologías como tal. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos. Me van confirmando. No he terminado esta presentación, pero yo creo que esta presentación se las voy a subir aquí para que, digamos, vayan ustedes, junto con otra presentacióncita, vayan ustedes construyendo pues su, su marco de conocimiento claro sobre las metodologías. No sé si tiene una pregunta hasta ahí. No, profe, gracias, está bien. Sí, sí les recomiendo mucho que vayan leyendo, que vayan buscando mucho sobre estas metodologías. Digamos que aquí dimos ya en la clase de hoy toda la gama de metodologías que existen de posicionamiento utilizando los sistemas de navegación satelital. Como les digo, todos tienen diferentes características, eso les da unas usabilidades específicas, entonces es importante que ustedes lo piensen desde esa perspectiva, ¿cierto? De ir reforzando, esto hay que irlo estudiando mucho, hay que irlo repasando bastante para poder tener claro en su mente cuáles son las características de cada tipo de posicionamiento. Bueno, muchachos, agradezco la asistencia y nos veremos el día de mañana, Dios mediante. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias.